Mi nombre es Alessandra, tengo 74 años y he vivido una vida llena de sacrificios. Durante toda mi existencia, la familia fue mi prioridad. Crié a mi hija, Carmen, con todo el amor y la dedicación que una madre puede ofrecer. Después de la muerte de mi esposo, me volqué completamente en ella, haciendo todo lo posible por brindarle una vida mejor que la que yo tuve. Nunca pedí nada a cambio, solo su amor y respeto. Sin embargo, lo que recibí fue una traición que nunca imaginé. La historia comenzó con el sueño de ver a mi hija feliz en su día más importante, su boda. Carmen había conocido a Hugo, un hombre que, aunque al principio parecía un buen partido, pronto demostró ser todo lo contrario. Al principio me mostró su mejor cara, y yo, confiada, lo acepté en mi vida. Pero lo que no sabía era que Hugo no era el hombre que mi hija creía que era. Durante meses vi cómo él comenzaba a influir en Carmen, cómo ella cambiaba su actitud y sus decisiones. A veces me sentía desplazada, como si ella me estuviera sacando de su vida poco a poco. Pero lo peor vino cuando Carmen me pidió algo que nunca pensé que me pediría. Un día, Carmen me llamó y con voz temblorosa me pidió que le ayudara con el dinero para su boda. No era algo inesperado. Siempre había sido generosa con ella. Pero esta vez, lo que pedía era una suma mucho mayor que cualquier cosa que hubiera contribuido antes. Había estado ahorrando para mi propia jubilación, pero aún así decidí que lo haría por ella. Después de todo, era su día especial, y si había algo que había deseado toda mi vida, era verla feliz. Así que reuní el dinero, vendí algunos de mis ahorros y le di a Carmen la cantidad que necesitaba para cubrir los gastos del evento. Recuerdo cómo la sonrisa de mi hija brillaba cuando aceptó el dinero. Pensé que lo hacía por amor, por gratitud, pero, en realidad, no tenía idea de lo que estaba por venir. La boda fue un evento hermoso. Todo estaba perfecto, y me sentía orgullosa de haber hecho todo lo posible para que mi hija tuviera el día de sus sueños. Pero el día que Carmen se casó, ese día, algo en mi corazón cambió para siempre. El día de la boda, después de la ceremonia, cuando todos se reunieron para el banquete, algo ocurrió. Hugo, el hombre al que había apoyado, el hombre que pensaba que era bueno para mi hija, se acercó a mí y me dijo algo que jamás olvidaré. Gracias por tu dinero, Alessandra, pero no eres bienvenida aquí. Me quedé en shock. Esas palabras, tan frías y llenas de desprecio, me atravesaron como un cuchillo. La gente a mi alrededor estaba disfrutando de la celebración, pero yo sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. ¿Cómo podía él hacerme esto? Yo, que había dado todo por mi hija, me sentía traicionada. Miré a Carmen, esperando que viniera en mi defensa, pero en lugar de eso, ella me miró con una expresión que jamás había visto en ella. Estaba distante, ausente, como si ya no me conociera. La hija que había criado con amor, la hija por la que había dado todo, ahora me rechazaba de la misma manera que Hugo lo hacía. «¡Vete de aquí, mamá! No eres bienvenida», me dijo Carmen, con voz firme. Esas palabras fueron un golpe mortal, un golpe que ni siquiera mi corazón más fuerte pudo soportar. Fue en ese momento cuando supe la verdad. Carmen, mi hija, se había aliado con Hugo, y juntos me habían echado de su vida. Sin embargo, la humillación no terminó ahí. Cuando traté de hablar con ella después de la boda, me di cuenta de que no solo me había rechazado, sino que además me había dejado en una situación desesperada. Había sido tan ciega, tan confiada, que no había visto lo que realmente sucedía. Hugo no era solo el hombre que había manipulado a mi hija, sino también el hombre que me había traicionado, y de alguna manera, también a mí. Me había utilizado para sus propios fines, y había hecho que mi hija lo hiciera también. Ahora, la traición de mi hija y su esposo me consumía. Pero lo peor de todo no era solo la humillación, sino el dolor profundo de saber que mi propio hijo de corazón había sido el responsable de destruir la familia que yo había creado con tanto esfuerzo. En ese momento, entendí que la venganza sería la única forma de restaurar mi dignidad. Lo que sentí ese día no fue solo su humillación, sino una ira tan profunda que me envolvía cada pensamiento, cada acción. Durante tanto tiempo, había dado todo por ellos, sacrificando mis propios sueños y deseos por ver a mi hija y a mi familia prosperar.
Pero ahora todo se había desmoronado. Carmen, mi hija, me había echado de su vida sin ningún remordimiento, y Hugo, su esposo, el hombre en quien confiaba, me había tratado con desprecio. Esa traición, la combinación de su indiferencia y mi dolor, me empujó a hacer algo que nunca imaginé, a tomar el control de la situación. Lo primero que hice fue planificar. Mi mente empezó a trabajar en los pequeños detalles, esos que a menudo son ignorados, pero que marcan la diferencia en una venganza bien ejecutada. No quería una venganza impulsiva, sino una meticulosa, que les hiciera comprender el peso de sus actos. Si pensaban que podían despojarme de mi dignidad y mi lugar en la familia, debían pagar por ello. Pero mi venganza no sería rencorosa ni destructiva, sería una lección, algo que los haría entender que las acciones tienen consecuencias, incluso cuando crees que ya has ganado. La primera pieza del plan era Hugo. Desde el primer día que lo conocí, algo en él no me había gustado. Aunque al principio parecía ser el yerno perfecto, algo en su mirada me decía que había algo oscuro detrás de su sonrisa. Lo había aceptado por amor a mi hija, pero nunca me sentí cómoda con él. No sabía exactamente qué había pasado entre ellos, pero las piezas comenzaron a encajar. Cuando me enteré de que Hugo había estado manipulando a Carmen, ocultándole la verdad sobre sus propios problemas financieros, su comportamiento cambió de ser incómodo a ser algo mucho más peligroso. A través de algunas fuentes cercanas a la familia de Hugo, supe que su situación financiera era mucho peor de lo que quería admitir. Había estado involucrado en negocios dudosos, con inversiones ilegales que había tratado de ocultar. ¿Cómo había logrado hacerle creer a mi hija que todo estaba bien? La primera jugada fue obtener información sobre los problemas financieros de Hugo. Conociendo algunos antiguos contactos en su círculo, conseguí que me enviaran documentos confidenciales que detallaban sus problemas económicos y las deudas que había acumulado. Todo parecía apuntar a un fraude masivo, con dinero que había sido desviado a cuentas fuera del país. Lo que descubrí no solo era suficiente para arruinar su vida, sino que podía exponerlo públicamente y hacer que todo lo que había construido se desplomara. Lo siguiente fue Carmen, mi hija, que había sido mi orgullo, ahora me trataba con indiferencia. No sabía si su lealtad a Hugo la cegaba o si simplemente había dejado de quererme, pero mi plan debía involucrarla de alguna manera. Sabía que su mayor temor era perder la fachada perfecta que había construido con Hugo. Su vida era una mentira que ella misma había creado, y esa mentira debía ser desmantelada poco a poco. Si Hugo caía, Carmen también lo haría. Mi objetivo con Carmen era más psicológico. Lo que más le preocupaba no era el dinero, sino la imagen que proyectaba a los demás. Así que decidí usar eso en su contra. La exposición pública de su vida privada, su relación con Hugo y los secretos que había estado ocultando sería mi carta ganadora. Me aseguré de que las pruebas sobre el fraude de Hugo llegaran a la prensa, y también filtré información a algunas de las personas más cercanas a Carmen, personas de su círculo social que estaban al tanto de los problemas que su marido había ocultado. Sabía que cuando la verdad saliera a la luz, su mundo se desmoronaría. Con el plan en marcha, esperé pacientemente. Las piezas comenzaron a encajar, la noticia sobre los problemas financieros de Hugo empezó a filtrarse. Los medios comenzaron a interesarse en su situación, y su imagen comenzó a desmoronarse. Carmen no tardó en sentirse presionada. Empezó a recibir llamadas incómodas de amigos, familiares y colegas que le preguntaban sobre su marido y su negocio. El estrés comenzó hasta a afectar su comportamiento. Y entonces, la primera grieta en su fachada perfecta comenzó a aparecer. Las tensiones entre ellos crecían, y las discusiones en su hogar no tardaron en volverse más intensas. Mi hija ya no podía ignorar lo que estaba sucediendo, y Hugo comenzó a verse acorralado. La verdad, aunque tarde, comenzó a salir a la luz. Pero eso no fue suficiente para mí. Quería que no solo perdieran su imagen y su dinero, sino que tuvieran que enfrentar el dolor de ver cómo se desmoronaba todo lo que habían construido a expensas de mi sacrificio. Los días que siguieron al comienzo de mi venganza fueron largos, pero vi cómo todo lo que había planeado comenzaba a cobrar vida. La información sobre Hugo se filtró a la prensa como esperé. Los rumores se esparcieron rápidamente, y con ellos la incertidumbre comenzó a apoderarse de su vida. Los mismos amigos y socios que lo habían elogiado comenzaron a cuestionarlo.
Las reuniones empresariales se cancelaron, las llamadas dejaron de ser amables y sus clientes empezaron a retirarse. La sombra de la traición se cernió sobre él y no tardó en sentirse atrapado. Pero lo que más me satisfizo fue ver cómo Carmen, mi hija, comenzó a perder el control. Carmen siempre había sido una mujer que valoraba su imagen, su estatus, todo lo que parecía perfecto ante los ojos de los demás. No quería que la gente supiera lo que estaba sucediendo en su vida. Su matrimonio con Hugo, una vez idealizado, comenzó a desmoronarse a la vista de todos. Las discusiones públicas, los rumores y las preguntas de sus amigos sobre las finanzas de Hugo la dejaron aislada. La perfección que había construido en su vida comenzó a agrietarse, y cuando vi la angustia en su rostro, supe que mi plan había alcanzado su objetivo. Lo peor fue cuando las autoridades comenzaron a involucrarse. La filtración de la información sobre las transacciones fraudulentas de Hugo no solo destruyó su reputación, sino que la policía empezó a investigar a su empresa. La investigación llegó a su casa, y eso fue algo que jamás esperó. Para Carmen, todo se estaba desmoronando. No solo perdió el respeto de sus colegas, amigos y clientes, sino que también comenzó a cuestionar la relación con Hugo. La verdad, que había estado ocultando por tanto tiempo, salió a la luz, y las consecuencias fueron inevitables. Pero el punto culminante de mi venganza llegó cuando Carmen, incapaz de manejar la presión, me llamó. No esperaba que lo hiciera, ni mucho menos que viniera a buscarme. Sin embargo, mi teléfono sonó una tarde, y cuando vi su nombre en la pantalla, no pude evitar responder. «¿Mamá?», dijo su voz temblorosa, como si intentara encontrar algo de consuelo en mis palabras. «Lo siento mucho. No sé qué hacer. Todo se ha venido abajo. Hugo me ha mentido durante años. No puedo más con esto». Escucharla decir esas palabras me dejó sin habla. Durante tanto tiempo, había esperado que llegara este momento, pero ahora que lo tenía frente a mí, no sabía qué decir. Parte de mí quería gritarle, decirle cuánto me había herido, lo mucho que me había costado llegar hasta allí. Pero algo dentro de mí me detuvo. Sabía que este no era el momento de la venganza, sino el momento de la decisión. Podía destruirla, pero eso no me daría paz. La paz que había estado buscando durante tanto tiempo no venía con su sufrimiento. No era eso lo que quería, no era lo que necesitaba. «Carmen, ya no sé qué pensar. Has hecho muchas cosas, pero si has llegado a este punto, tal vez es hora de que enfrentes las consecuencias. Lo que hiciste me destruyó, pero ya no me define. Lo que elijas hacer ahora es tu responsabilidad». Le dije en un tono tranquilo. Quería que entendiera que mi venganza había sido cumplida, que no tenía que seguir alimentando el odio. Silencio. Mi hija, tan orgullosa, tan fuerte en su fachada, no podía responder. Solo escuchaba su respiración, entrecortada y llena de arrepentimiento. Finalmente, colgó, sin decir una palabra más. Pero en ese momento supe que todo había terminado. Ya no necesitaba vengarme más. Ella misma estaba pagando el precio de sus acciones. Marcos, por otro lado, había permanecido distante. No había sido tan directo como Carmen, pero su indiferencia hacia mí era palpable. Cuando me enteré de que Hugo había comenzado a alejarse de él, me di cuenta de que mi hijo había perdido mucho de lo que pensaba que tenía. En sus ojos ya no veía al hombre fuerte que había creído que era. Lo vi una última vez, después de que Hugo fuera arrestado por su implicación en el fraude y el lavado de dinero. Marcos llegó a mi casa. Parecía haber perdido todo su orgullo. Tenía las manos vacías, los ojos apagados. «Mamá, esto se me fue de las manos», me dijo, su voz llena de desesperación. «No sabía lo que Hugo hacía. Yo solo quería que todo estuviera bien. Lo siento tanto». El arrepentimiento en su voz fue genuino, pero no podía evitar pensar que este arrepentimiento llegó demasiado tarde. Al igual que Carmen, Marcos también había sido parte de mi sufrimiento, pero a su manera. No lo iba a perdonar tan fácilmente, pero también sabía que mi venganza había sido cumplida. Los dos, aunque de maneras distintas, habían caído por sus propios errores. Y aunque el dolor que me causaron no desaparecería, algo dentro de mí se sintió aliviado al verlos pagar el precio. Los días después de la caída de mis hijos fueron largos, pero no como pensaba. Pensé que al haber logrado lo que tanto había deseado, encontraría paz. Sin embargo,
A medida que todo se desmoronaba a su alrededor, una sensación extraña me invadió. Ya no sentía la satisfacción que pensaba que la venganza me daría. Más bien, lo que sentía era un vacío. Como si, al cumplir con mi venganza, hubiera perdido algo más valioso que la justicia que había buscado: mi humanidad. Había logrado que mi hija, Carmen, y mi hijo, Marcos, enfrentaran las consecuencias de sus decisiones. Pero lo que no había anticipado era el peso emocional que vendría con ello. La humillación de ver cómo sus vidas se destruían no me trajo consuelo, solo me dejó con una sensación amarga de que, tal vez, mi venganza no había sido lo que realmente necesitaba. Al principio, me sentí aliviada. La presión de vivir bajo la sombra de sus traiciones había desaparecido, pero la satisfacción que esperaba, la sensación de que finalmente había hecho justicia, no llegó. En cambio, lo que se abrió ante mí fue un vacío que no podía ignorar. Me sentí como si hubiera sacrificado demasiado por ellos, por mi familia, y ahora, después de todo, me encontraba completamente sola. Pero algo en mí comenzó a cambiar. No iba a seguir siendo la mujer que vivía con resentimientos. No iba a dejar que la amargura gobernara mi vida. Era hora de recuperar lo que me quedaba de mí misma. Si bien el daño que me habían causado no podía borrarse, yo podía cambiar mi respuesta ante ese daño. Ya no iba a ser la víctima de mi propia historia. No podía cambiar lo que había sucedido, pero sí podía cambiar cómo me afectaba. Decidí tomar control de mi vida nuevamente. Ya no tenía que vivir en el pasado, arrastrando el dolor de lo que había perdido. Comencé a salir más, a reconectar con viejas amigas, a veces y a hacer cosas que había dejado de hacer por tantos años. Recuperé mis pasiones olvidadas: leer, escribir, pasear por el parque. Empecé a visitar museos, a asistir a clases de pintura y, lo más importante, comencé a viajar. Viajé a lugares que siempre había querido conocer, lugares que siempre había soñado visitar, pero que nunca tuve tiempo de explorar por mi dedicación a mi familia. Un día, mientras paseaba por una plaza tranquila, en un pueblo cerca del mar, me senté en una banca y observé a la gente disfrutar de la vida. Nadie parecía preocuparse por las mismas cosas que yo había dejado atrás. Me di cuenta de que había una vida por delante, una vida que no se definía por lo que mis hijos habían hecho, ni por los sacrificios que había hecho por ellos. Mi vida ya no pertenecía al dolor, ni a los rencores que había guardado durante años. Era hora de liberarme de todo eso. En ese viaje, encontré una versión de mí misma que había perdido. Recuperé mi amor propio, mi paz. Me di cuenta de que la venganza, aunque había sido satisfactoria al principio, no era lo que realmente me daba libertad. El perdón, en cambio, fue lo que realmente me liberó. No perdoné a mis hijos por lo que me hicieron, pero perdoné a mi corazón por aferrarse a tanto resentimiento. Dejé ir lo que ya no me servía. Fue entonces cuando recibí una llamada de Carmen. No esperaba que se comunicara conmigo, pero la vida tiene maneras de sorprendernos. Su voz sonaba distinta, más suave, más real. Me pidió perdón, algo que nunca imaginé que escucharía de ella. «Mamá, lo siento. Sé que todo lo que te hice estuvo mal. Yo me dejé llevar por Hugo. No te he tratado bien, y te pido perdón. Me arrepiento mucho». No podía creer lo que estaba escuchando. Carmen, mi hija, que tanto me había herido, ahora me pedía perdón. Por un momento, no supe cómo reaccionar. No lo hice por venganza ni por esperarlo. Lo hice porque su arrepentimiento era sincero. No se trata de perdonarte a ti, hija. Se trata de perdonarme a mí misma. Ya no tengo resentimiento. Ya no me importa lo que pasó. El perdón no es para ti, es para mí. Esa conversación fue el principio de un cambio profundo en mi vida. Aunque nunca pudimos reconstruir por completo lo que habíamos tenido, aprendí a vivir con lo que había sucedido. La venganza, el dolor, ya no formaban parte de mi identidad. Solo quedaba el espacio para reconstruir algo nuevo. El tiempo pasó, y la cicatriz de la venganza comenzó a sanar, pero las lecciones que aprendí quedaron grabadas en lo más profundo de mi ser. Al principio, mi vida parecía vacía, sin rumbo, como un barco a la deriva después de haber pasado por la tormenta más feroz. Sin embargo, a medida que pasaban los meses, entendí que la venganza no había sido lo que me había dado paz. La paz la encontré al liberarme del peso del resentimiento. Aceptar el perdón, tanto hacia mis hijos como hacia mí misma, me permitió comenzar una nueva etapa. Recuerdo que un día,
Mientras caminaba por el parque cerca de mi casa, sentí la brisa del viento acariciando mi rostro. En ese momento me di cuenta de que la vida seguía, con o sin mis hijos, con o sin el dolor del pasado. El mundo seguía girando, y yo tenía la oportunidad de girar con él, de encontrar mi lugar nuevamente, pero ahora como una mujer renovada, sin los grilletes del resentimiento. Decidí que no quería vivir más con las sombras del pasado. Quería vivir para mí misma, para mis propios sueños, para mis propios deseos. Empecé a involucrarme en actividades que siempre había pospuesto, cosas que mi familia y mis hijos habían ignorado por años. Apliqué para una clase de escritura creativa, algo que había soñado hacer durante mucho tiempo, y fue allí donde empecé a redescubrir mi pasión por contar historias. Era como si mi alma finalmente pudiera hablar, liberándose de las emociones reprimidas que habían estado guardadas durante tanto tiempo. Unos meses después, recibí una carta. Al principio, pensé que era solo otra de las cartas de bancarrota o de publicidad que recibía a menudo. Pero al abrirla, descubrí que era de mi hija, Carmen. Había pasado tanto tiempo desde que tuvimos nuestra última conversación significativa, y aunque lo que me escribió no era una disculpa directa, me ofreció algo mucho más valioso. Un puente de reconciliación. Querida mamá, decía la carta, sé que no puedo borrar el daño que causé, ni puedo cambiar el pasado. Lo que te hice y lo que te dejé pasar fue inaceptable. Pero quiero que sepas que me arrepiento profundamente. Ya no quiero vivir con la carga de lo que ocurrió. Quiero que podamos empezar de nuevo, que encontremos una manera de sanar. Si alguna vez estás dispuesta, me gustaría que nos viéramos. Mi corazón se llenó de una mezcla de emociones, pero lo más importante es que sentí una sensación de alivio. Carmen ya no era la persona que me había dejado de lado, ni la que me había echado de su vida. Había crecido, había aprendido de sus errores, y aunque el camino hacia la reconciliación no sería fácil, sentí que había una oportunidad de sanar lo que se había roto. No le respondí inmediatamente. A veces, el tiempo necesita su espacio para actuar, y aunque mi deseo de volver a ver a mi hija era fuerte, entendí que no todo tiene que ser forzado. Si el perdón era verdadero, debía venir del corazón, no de la obligación. Por fin, entendí que mi venganza había sido solo un reflejo de mi dolor y mi necesidad de justicia, pero la verdadera justicia radicaba en mi capacidad para liberar mi alma y darme una segunda oportunidad. El siguiente paso fue aún más importante. Empecé a reconstruir mi vida sin depender de la validación de nadie. Ya no necesitaba la aprobación de Carmen o de cualquier otra persona para sentirme completa. Me uní a un grupo de voluntariado en mi comunidad, ayudando a otras personas que, al igual que yo, necesitaban un sentido de pertenencia, un propósito. Cada día me sentía más llena de gratitud por lo que tenía, más consciente de las bendiciones que la vida me ofrecía, por más pequeñas que fueran. Aunque no todo era perfecto, y aunque los recuerdos de la traición seguían presentes, me di cuenta de que ya no gobernaban mi vida. Había aprendido que la venganza no resuelve el dolor, pero la paz sí lo hace. Y cuando esa paz llegó, encontré una nueva fuerza dentro de mí, una fuerza que no dependía de nadie más. Era mía. A los pocos meses de recibir la carta, Carmen me llamó de nuevo, esta vez para invitarme a un pequeño encuentro. No era una gran reunión, pero era el primer paso hacia algo nuevo. Acepté. Y cuando finalmente nos encontramos, no hubo necesidad de palabras, solo un abrazo largo, como si el tiempo que habíamos perdido entre nosotras pudiera ser cubierto por un solo gesto. No te he olvidado, mamá, y siempre te he amado, aunque no supe cómo expresarlo, me dijo con voz suave, mientras me miraba con los ojos llenos de arrepentimiento. Y en ese momento, supe que la venganza había perdido su poder. Lo que había buscado durante tanto tiempo no era el dolor ajeno, sino la paz interna que finalmente había encontrado.